Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una semana más. Nuevamente para mí es un gusto el que puedan estar conmigo esta noche a través de este medio para poder repasar nuestra lección de escuela sabática. Ya vamos muy avanzados, estamos a casi nada de poder terminar lo que es nuestro trimestre. Una lección muy bonita, una lección que nos llena de mucha esperanza a cada uno de nosotros. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, un invitado que ahora sí es nuevo en este trimestre, no lo habíamos invitado nunca, esperamos que pues también nos pueda acompañar más adelante, no voy a estar sola y sé que los comentarios que él nos haga referente al estudio de la lección de esta semana van a ayudarnos a que crezcamos espiritualmente tanto ustedes amigos como su servidora. Igual los vamos a invitar para que pues vayan dejando sus comentarios, sus saludos desde donde nos están viendo en esta ocasión. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, que él nos acompaña desde el norte, si no mal recuerdo. Él está en el norte de nuestro país. Vamos a darle la bienvenida. Listo, un poquito borroso, pero aquí está. Amigo Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, tardes para ti. ¿Cómo te encuentras en esta tarde-noche? Hola Coca, es un gusto que me hayas invitado, muchas gracias por la invitación. Una disculpa de antemano si por ahí el internet nos fue una mala pasada, pero estamos haciendo lo mejor que podemos. Estoy muy bien, gracias a Dios. Les saludo aquí desde Navojoa, Sonora, y pues gracias por la invitación. Gracias a ti por haberla aceptado. Se conecta nuestro amigo, pues bueno, él ya lo comentó, él es de Navojoa, si no mal recuerdo está estudiando teología y pues por ahí los invitamos para que también lo puedan seguir en sus redes. Él utiliza sus redes para poder compartir muchos mensajes. Parte de los mensajes que él comparte son referentes a profecía, un tema que creo que a muy pocos se les facilita y bueno, qué más que poder aprender o tener un poco más de conocimiento referente a ese tema cuando pues hay personas que se les facilita. Y bueno, esperamos que nuestro amigo se pueda conectar en unos minutitos más. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poco ya a la lección de esta semana porque ya los minutos han avanzado muy rápido. Así que los invito para que ahí donde se encuentran pues puedan inclinar su rostro y puedan acompañarme en esta transmisión. Amado Padre que estás en los cielos, santo y glorificado es tu nombre. Señor, te damos gracias porque a pesar de las dificultades que posiblemente tuvimos en nuestro día y en nuestra semana, tú nos permites estar a través de este medio aprendiendo más de ti, ayudándonos a crecer espiritualmente a través de los conocimientos que vamos a tener por parte de nuestros amigos, de nuestro invitado y también de tu colaboradora. Señor, te pido que seas tú el que esté hablando, el que esté en este momento, en esta transmisión, que esté con cada uno de nuestros amigos que nos está viendo y con aquellos amigos que más adelante van a poder verlos. Señor, te pedimos que esta transmisión también pueda llegar a aquellas personas que necesitan escuchar más de ti, aquellas personas que tienen el deseo de poder aprender más de ti y no saben la manera en cómo hacerlo. Te pedimos, Señor, para que esta transmisión pueda llevarse a cabo, que no haya ninguna dificultad, ninguna falla, que tú sigas proveyendo los recursos para que esta transmisión se pueda llevar a cabo y más personas puedan escuchar acerca del mensaje que nos diste durante estos días. Padre, te pedimos por aquellos amigos que nos están viendo. Tú sabes las situaciones por las que están pasando en este momento. Te pedimos para que estés con ellos, dándoles el consuelo, la fortaleza y que las palabras que se vayan a decir en esta transmisión, Señor, sea para que ellos también puedan tener una gran esperanza que es en ti, Señor. Te pedimos esto en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos. La lección, bueno, ya está, aquí nuestro amigo. Juan, ¿te nos fuiste? Sí, me cambié de lugar para estar un poquito más cerca del módem, no sé si era eso. Lo que pasa es que aquí está lloviendo, entonces no sé si eso sea. ¿Me escucho bien? ¿Me veo bien? Bueno,
Pues Sí, ya claro. vi que oraste, si quieres, empezamos de una vez con la lección, como tú me digas. Va, dejamos la presentación al final, tal vez alguna de nuestros amigos pues quiera preguntarte más acerca de ti, pues vamos a dejarlo al final, ¿sale? Vale. Juan, pues como igual yo ya les mencioné un poquito de ti, de Gracias. lo que nos has platicado, pero bueno, más adelante te damos todo el tiempo y la libertad. Juan, estamos en la lección número 10. El trimestre se ha ido muy rápido, se ha ido volando y es algo que vimos en uno de los versículos que estuvimos estudiando durante esta semana, ¿no? Pero bueno, la lección, los últimos días. Qué gran título, un título que al menos yo cuando lo vi dije, pues va a hablar sobre los últimos días de Jesús, pero también hace referencia a otros temas de gran interés para cada uno de nosotros y más hacia nosotros los cristianos, que tenemos una gran esperanza. Pero Juan, ¿qué te parece si me ayudas a leer el versículo de esta semana? Vamos a recordarlo un poco, igual para que aquellos amigos que nos están viendo pues puedan recordar este versículo, un versículo muy precioso, en lo personal lo considero un versículo muy lindo, así que vamos a darle lectura. Ok, entonces lo leo, ¿verdad? Sí. Es Marcos 13, 26 y 27, ¿verdad? Así es. Ok, dice la palabra. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Juan, ¿qué fue o qué es lo que te trae a ti este versículo? ¿Qué es lo primero que piensas cuando lees estos versículos que en lo personal son versículos muy, muy lindos? Sí, bueno, me acuerdo de la primera vez que yo lo leí, las primeras veces que yo leí estos pasajes. Yo no nací dentro de la iglesia, yo me crié en un entorno católico y yo nunca había leído la Biblia. La leí por primera vez en mi adolescencia, cuando tenía como 15 años. Y recuerdo que cuando yo leía la Biblia por primera vez, era fascinante, era toda una revelación, ¿sabes? Sentía muchas emociones al leerla, nunca la había leído, es decir, yo no fui criado desde niño como la mayoría de los adventistas, ¿no? Que desde niños les enseñan cosas de la Biblia. Si bien yo conocía varias cosas de ella en el entorno católico, cuando yo la leí por primera vez como tal está escrita, yo sentía me impactaba demasiado, ¿sabes? Era como cuando te vuela algo la cabeza, ¿sabes? Era como que, wow, ¿qué es esto? ¿Qué cosa dice la Biblia? Y cuando yo leí los evangelios, para mí era algo impresionante, ¿no? Entonces, me recuerda lo impactado que me dejaba la Biblia al leerla por primera vez. Y bueno, creo que sin duda alguna, como lo dice Elena de White, y como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? La segunda venida es el evento más esperado por todos, debiera ser el evento más esperado por todos los cristianos. Es el evento por el cual todos estamos a la espera, a la expectativa, por el cual trabajamos, ¿no? Por el cual nos afanamos y por el cual todo el sufrimiento y la disciplina valdrá la pena, ¿no? Así es uno de los versículos que nos hace recordar la segunda venida de Jesús, y es algo que, como tú lo mencionas, es algo en lo cual nosotros como adventistas creemos y tenemos presente siempre. Es algo que nos da mucha esperanza, algo que en lo que nosotros creemos y sabemos que va a suceder, aunque algunos de nuestros familiares ya han descansado, pues ellos se fueron con esta esperanza, ellos aún la siguen teniendo presente. Y fíjate que al menos hacia nosotros, lo que es el libro de Marcos, en especial el capítulo 13, hace un gran paralelo con el libro de Mateo y de Lucas.
Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21, que son, al menos en lo personal, no te da temor, o al menos así lo veo. Cuando lo leo en los evangelios no me da tanto temor todo lo que va a suceder, al contrario, es algo que nos debería de ayudarnos para prepararnos hacia lo que va a suceder. Pero mira, empezando con la lección, vamos a dar con los últimos versículos del capítulo 12 del libro de Marcos. Estas lecciones han tenido secuencias, nunca han pasado de un capítulo a otro o han regresado, sino que se han ido desde el capítulo 1, 2, 3, así sucesivamente. Y dándole continuidad, fíjate que esta historia, que es una historia que todos conocemos, que desde cuna, bueno, tal vez a ti no te tocó verla, pero desde cuna la llegan a representar los niños en el 13º sábado. Las 2 pequeñas monedas o las 2 dracmas, como venga en su versión de la Biblia, pero es una gran lección para cada uno de nosotros. ¿Cómo es que una mujer da todo lo que tiene? Y hay que recordar que semanas anteriores estuvimos viendo conflictos por los cuales pasó Jesús durante su ministerio, cómo es que se preparó, cómo es que surgió, que inició. Pero si nosotros nos ponemos a comparar esta historia con nosotros, es un gran ejemplo de cómo es que esta mujer dio todo lo que tenía. Y al menos aquí es una gran pregunta que nosotros debemos de hacer. ¿Cómo es o qué es lo que hacemos nosotros o estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos para el servicio de Dios? No sé si te ha pasado que lo hayas hecho, pero tú en ese aspecto, ¿cómo es que te llegases o cómo es que te llegas a sentir cuando lo llegas a hacer? Sí, bueno, pues yo soy estudiambre, ¿no? Entonces no soy una persona con muchos recursos, y cuando me toca dar mi diezmo, mi ofrenda, pues no son cuantiosas cantidades, ¿no? Entonces, sí, pues supongo que a todos nos ha pasado alguna vez el hacer algún sacrificio por algo, por alguien y especialmente por la obra de Dios, ¿no? El ejemplo de la viuda creo que es sin duda alguna inspirador, que Dios no le importa si das la cantidad, sino con qué espíritu lo das. Y yo creo que esta historia nos enseña que vale más para Dios lo que des, sea mucho, sea poco, si lo das con sacrificio, con abnegación, si lo das con todo el corazón, ¿no? Creo que Dios no ve la cantidad, sino ve eso, esa disposición. Y tú puedes ver las bendiciones de Dios, ¿no? Que Dios no te deja solo, no te deja desamparado. Tú puedes dar todo lo que tenías para ese día y Dios nunca te va a dejar sin comer, nunca te va a dejar sin un techo, siempre va a ayudarte, ¿no? Entonces, siempre el practicar el sacrificio, la abnegación, siempre es más satisfactorio para el alma que dar algo que no te cuesta trabajo, ¿no? Algo que no sientes tú que realmente estás sacrificándote, ¿no? Siempre es esa satisfacción de haberlo dado todo, de haber dado con sacrificio, te hace sentir mejor con Dios y contigo mismo a que si lo das si no lo hicieras de esa forma, ¿no? La comparación que se le hacía con la ofrenda de los hombres ricos, ¿no? Que ellos hasta dan cuantioso y para Dios fue una ofrenda, perdón, para Jesús fue una ofrenda que él la alabó y la reconoció. Y como tú lo llegaste a mencionar, cuando alguien da con amor, que entiende el sacrificio, pues Dios la recibe de la mejor manera. Y es esa ofrenda o ese sacrificio que uno puede llegar a hacer el que Jesús llega a admirar más. E inclusive hay un versículo que nos dice, Dios ama al dador alegre. Y aquí es que estamos dispuestos a dar nosotros para que la obra de Dios se pueda llevar a cabo. ¿Por qué partimos de aquí? Porque
en la preparación para lo que vamos a ver ahorita está esto, el sacrificar ciertas cosas para el beneficio de más personas. Si nosotros no estamos dispuestos a sacrificar o como lo llegamos a mencionar siempre, a salir de nuestra zona de confort, pues va a ser muy difícil que nosotros lleguemos a tener un amor hacia nuestro Dios. Muchos pueden decir, el dar el diezmo y las ofrendas pues es algo muy insignificante, pero desde ahí se está viendo la fidelidad que le estás teniendo a tu Dios. Eso es parte de la preparación para lo que pueda llegar a venir más adelante, porque tú al dar esto estás poniendo muy en claro tu fidelidad, qué tan confiado estás en Dios. Y hablando sobre la confianza, vamos ya a adentrarnos al capítulo central de esta lección, que es Marcos 13, un capítulo en el cual pues nos hace referencia a, si lo englobamos así en general, a destrucciones, a sucesos que van a pasar antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Si nosotros no estamos dispuestos a sacrificar cosas por muy mínimas, pues es momento en el cual nosotros comencemos a pensar realmente lo que queremos en nuestra vida como cristianos. Fíjate que en el capítulo 13 del libro de Marcos, los discípulos hacen una pregunta muy interesante. Una pregunta que tal vez muchos de nosotros a lo largo de nuestra historia, de nuestra vida, la hemos llegado a hacer. ¿Y cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a ser la venida del Hijo del Hombre? Porque ya muchos han podido descansar, como lo mencioné, a muchos ya se encuentran descansando en el Señor y no han podido ver todos los sucesos que se llega a mencionar aquí. Pero es muy impresionante cómo es que Jesús les hace ver que se deben de preparar. Es temas que al menos muchos se les hace difícil. Yo hace ratos como que les mencioné un poco, pero yo sé que a ti te gusta la profecía, Juan, así que esto va a ser un tema muy sencillo para ti. Pero volviendo a esto, Jesús les hace o les llega a mencionar todas las señales del tiempo del fin a sus discípulos a las cuales se van a enfrentar. Y son señales que tal vez ellos no las han tenido tan marcadas como nosotros. Porque si vemos a la actualidad y vemos las señales que se llegan a mencionar ahí, pues uno llega a decir, es cierto, todo eso ya está pasando. Y la lección tal vez no nos adentra tanto hacia la destrucción del templo que iba a suceder en ese momento, sino a la destrucción o a la persecución que el pueblo de Jesús iba a padecer. No sé si quieras comentar algo, Juan. Sí, bueno, respecto a esta parte de la destrucción del templo, bueno, ya lo has comentado muy bien, ¿no? Acerca de cómo los discípulos estaban expectantes, ¿no? Sobre el reinado de Jesús, ¿no? Los discípulos estaban continuamente con esa idea de que Jesús iba a establecer su reino en ese momento, ¿no? Y ellos al mirar el templo le hacen a Jesús ver que el templo pues parecía indestructible, ¿no? Que el templo parecía algo que no podía ser destruido, ¿no? Y Jesús los sorprende con su respuesta al decirles que ni una piedra quedará sobre otra piedra, ¿no? Evidentemente los discípulos al escuchar esto pues se llenaron de asombro y de terror, ¿no? ¿Cómo es que un edificio tan magnífico y tan simbólico y tan sagrado por Dios y por la nación, pues quedaría destruido, ¿no? Uno se imagina que Jesús vendría a establecer un reino y cómo habría un reino con un templo destruido y con una nación exterminada, ¿no? Entonces Jesús les hace referencia en paralelo, como bien dices, ¿no? A la destrucción de Jerusalén y del templo con el fin del mundo, ¿no? Es
La destrucción de Jerusalén y del templo es un símbolo, una maqueta, una representación de la destrucción del mundo entero, ¿no? Del planeta entero. Entonces, sí, sin duda alguna, Jesús continua y constantemente les advierte a sus discípulos que al seguirlo a él no van a tener o no van a cosechar fama, poder o riquezas o placeres y lujos, ¿no? Cosas que ellos esperaban. Continuamente Jesús le costó mucho trabajo de desarraigar esa idea de sus mentes, de que su reino constaba de lujos, de riquezas y de poder, ¿no? Y que más bien constaba de una cruz, de sangre, de sufrimiento y de dolor, ¿no? Y esto chocaba continuamente en sus mentes, ¿no? ¿Cómo es que el Mesías viene a traer un reino de cruces y de coronas de espinas? Eso no tiene sentido, ¿no? Y yo creo que es algo que somos llamados a hacer, a tomar la cruz y que, como dice Pedro, no sorprendernos de que podamos llegar a ser perseguidos, calumniados y padecer lo que sufrió Jesús, porque si seguimos a ese hombre que fue tratado así, nos espera lo mismo. Afortunadamente, más allá de la cruz, está la gloria, está la corona de oro, está la glorificación junto al Padre. Así que si queremos seguir tener esa recompensa, evidentemente debemos estar dispuestos a cargar la cruz y seguir a Jesús, y Dios va a estar con nosotros siempre a pesar de cualquier cosa que venga, por muy mala que parezca o por muy mala que aparente ser. Dios es más poderoso y más fuerte que eso, y Él está de nuestro lado, y Dios es el que gana, y si nosotros estamos en ese lado, también vamos a ganar. Amén, así es. Fíjate que la manera en la cual Jesús les contesta, dice, mirad que nadie os engañe, es algo que también para nosotros se aplica, porque como tú lo mencionabas, al ver un templo tan hermoso, que al menos como lo llega a describir, yo también me quedé así de, hombre, pues si 3 personas podían abrazar un pilar, que eso era algo enorme, y cómo es que eso se iba a ser destruido. Pero ya viendo cómo es que Jesús lo comparaba a todo lo que iba a pasar, y referente a la pregunta que los discípulos hicieron, es algo que a mí pues sí me puso a pensar, porque cuando tú quieres saber algo sobre algún acontecimiento de qué va a suceder y ahora qué va a pasar, qué haremos, en lugar de despertar el deseo o el interés para prepararte para bien, creo que lo único que llega a suceder en nosotros es causarnos miedo. Se nos dicen todas las señales y nosotros lo tenemos muy presente, porque no solamente en el Apocalipsis, sino también en los Evangelios y hasta en el Antiguo Testamento se nos llega a mencionar todo lo que va a suceder, ¿no? Y todos lo sabemos. ¿Qué fue lo que pasó cuando se vino una pandemia? Lo primero que hicimos, pues en lugar de recurrir a Dios, fue llenarnos de miedo. Fue como que, ay, no, una pandemia, y no, mira que esto, que el otro. O cuando empezamos a escuchar el rumor de una posible tercera guerra mundial. O sea, todos nos llenamos de miedo. Y al igual que los discípulos, siempre tenemos ese deseo de saber cuándo van a pasar las cosas, pero no lo hacemos para prepararnos. Bueno, tal vez sí, porque nos llegamos a preparar por el miedo de lo que va a suceder, pero es ahí donde empezamos a cometer un error, porque Dios no quiere que nosotros, como sus hijos o como sus seguidores, que tenemos la verdad, nos preparemos a base del miedo, sino que nos preparemos a base del amor y la obediencia a Él. Y es algo que, pues, para nosotros debemos de tener presente. De hecho, en la última parte de la lección de ese día nos dice, el pueblo de Dios no debe temer al tumulto y la prueba. Debe ser vigilante, pues el Espíritu de Dios lo conducirá a través de la tribulación. Nuestra confianza, nuestra esperanza debe de estar siempre puesta en nuestro Señor Jesucristo. Como tú lo mencionaste, Él es un Dios muy poderoso, un Dios que nos está mostrando que siempre está con nosotros y que no nos deja solos. La abominación asoladora
Al menos con la palabra abominación, creo que muchos llegamos a pensar que es un suceso muy triste, algo muy fuerte, algo que como cristianos vamos a pasar por algo feísimo. Todos lo relacionamos así. Pero de tu punto de vista, Juan, ¿cómo es que podemos interpretar esto? Sí, bueno, creo que el miedo es una emoción básica, ¿no? Es una emoción muy común, ¿no? Es hasta cierto punto natural, ¿no? El sentir miedo. Sin embargo, el apóstol Juan dice, ¿no? Que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? Yo creo que el pecado que está en nosotros, nuestra debilidad humana, nuestra naturaleza, es la que hace que tengamos miedo, ¿no? Entonces, en el momento de nosotros acercarnos a Dios, limpiarnos de toda maldad, de toda contaminación, de toda impureza, de todo pecado, creo que tendremos menos miedo, ¿no? Entre más pecado tenemos, más miedo nos da. Entre menos pecado tenemos, creo yo que tendremos menos miedo, ¿no? Así que por eso es la invitación de Jesús, ¿no? Velad, orad, porque no saben cuándo vendrá, ¿no? El consagrarnos a Dios, el mantenernos cerca de Dios para evitar sentir temor y para estar listos para su regreso. Respecto a la abominación desoladora, bueno, sí, esa palabra pareciera sacada de una película de terror, ¿no? De Hollywood, así algo horroroso. Y sí, bueno, en realidad lo es. En la profecía es común que tengan paralelos, ¿no? Que se refiera a algo relacionado con lo del tiempo del profeta y con algo relacionado a lo escatológico, ¿no? Es decir, algo relacionado con el fin del mundo, ¿no? Y esta no es la excepción. La abominación desoladora de la cual habla Jesús está haciendo referencias a los ejércitos romanos que se presentarían al sitiar Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces Jesús le dice a ellos, ¿no? Cuando ustedes vean a esta abominación desoladora, les da la orden de huir, de escapar por sus vidas, refugiarse en cuanto la miren. Y bueno, como te he dicho, las profecías comúnmente tienen doble aplicación. Entonces, esta abominación desoladora tiene una segunda aplicación y aplica a nuestros días, aplica a nuestra actualidad. Curiosamente, se refiere al mismo poder, pero ya no desde una perspectiva política y bélica, sino desde una perspectiva religiosa, ¿no? Como adventistas del séptimo día, creemos que el papado y el protestantismo unirán sus fuerzas a través de la política de las naciones e impondrán leyes que irán en contra de las leyes instituidas por Dios en el Decálogo, más específicamente el sábado, y violarán las conciencias y la libertad religiosa de los individuos y de las naciones, ¿no? Eso lo traducimos como un decreto, como una ley promulgada por el Estado, por el Estado unido a la Iglesia, más específicamente empezando por los Estados Unidos de América, aliados con el papado, con Roma, que declararán un decreto legal, político, religioso, que impondrá la observancia obligatoria del domingo en lugar de la observancia del sábado como día de descanso religioso. Esto probablemente como medidas para tratar de arreglar el caos y tal vez las plagas que se aproximen, ¿no? Para tratar de unir el mundo religioso bajo un solo mando y así tratar de arreglar o de apaciguar la ira de un Dios que está derramando sus plagas sobre la tierra, ¿no? Entonces, esa es la abominación desoladora para nosotros los adventistas del séptimo día, una imposición legal de un falso día de reposo. Y bueno, Jesús, al igual que le dio instrucción a sus discípulos de huir, a nosotros también se nos da de escapar, de huir, no solo de las grandes ciudades, sino aún de las pequeñas, aún de los pueblitos rurales, porque incluso ahí también habrá abominación desoladora, es decir, persecución. Entonces,
en ese momento, estamos hablando ya de un momento final, es decir, el final de los finales. Justo después de ese momento, Jesús regresa a la tierra en gloria y majestad, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Como la abominación desoladora tiene doble aplicación, y lo mismo que hicieron los discípulos en ese momento, lo harán los que vean la segunda venida de Cristo, y serán protegidos al igual que fueron protegidos los cristianos del primer siglo. Esa parte es muy bueno, al menos los versículos que hacen referencia a eso. Sí te puede llegar pues a tocar y a preocupar por todo lo que dice, porque sí va a ser un momento muy difícil para los seguidores de Dios. Va a ser un momento en el cual, si uno se pone a imaginarlo, no sé si sean igual que yo, que está estudiando y está imaginando así tal cual, o llega a mencionar algunas cosas, sí van a ser momentos muy críticos. Y la preparación no consiste tal vez en una preparación física, que tal vez sí, puede ser que sí, porque los llega a mencionar, huyan, váyanse, si estás en el campo no regreses, allá quédate, ¿no? Pero también hace referencia a una preparación espiritual, Juan, porque en ese momento, como tú lo llegaste a mencionar, no va a ser una batalla política, no va a ser una guerra en la cual pues se va a levantar contra el gobierno, contra el pueblo religioso, sino ser religión contra religión. Va a ser algo muy difícil en el cual muchos cristianos, que inclusive los que se puedan decir que están muy preparados, pues van a estar como que en una gran confusión. No van a saber realmente si lo que les están diciendo pues es verdadero o no. Por eso la preparación, y por eso lo que les llegó a mencionar Jesús a sus discípulos: mirad que nadie os engañe, porque van a ser momentos muy difíciles y van a ser momentos en los cuales pues nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra fidelidad a Dios pues va a ser probada también. Por eso es que se nos dice que debemos estar en una preparación constante, no en el tema físico, que no está nada mal el que uno se prepare físicamente, pero más que nada en un tema espiritual, porque si no, en ese momento o en esa batalla va a ser un momento pues muy complicado. Y siguiendo con los versículos referentes a esta parte, en el versículo número 19 de Marcos 13 nos dice: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca había desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni lo habrá. Otro punto también importante, porque la tribulación y la abominación asoladora son cosas muy distintas. Hace referencia la abominación al momento en el cual vendrán pues muchos a echar por tierra, como lo mencionó Juan, pues todas las enseñanzas dadas por Dios en la Biblia. Y la tribulación es donde ahora sí van a venir el momento duro, va a ser como que ya lo van a estar viviendo, ya lo van, si tal vez lo escucharon, pero ahora sí, digamos, la teoría, y ahora viene la práctica, ¿no? Lo que tiene que suceder para que, pues ahora sí, venga nuestro Señor Jesucristo. Pero en parte de todo eso, pues viene más que nada la fidelidad del pueblo de Dios. Viene aquí a demostrar qué tan fieles vamos a ser a nuestro Padre, aún en esos momentos difíciles, aún en esos momentos de angustia, aún en esos momentos de persecución. Últimos días en los cuales vamos a estar en esta tierra. Yo así lo veo, volviendo un poco al tema, al título de la lección. A eso hace referencia a los últimos días, a cómo es que nosotros vamos a estar pasando en esta tierra. Pero si uno se pone a estudiar estos versículos, aquí estoy, no debemos de verlo como algo en lo cual nosotros pues vamos a sufrir, sino que
Aquí la invitación que se nos hace es a prepararnos, a tener una preparación constante para que en esos momentos pues veamos a nuestro Señor Jesucristo y lo tengamos como una esperanza presente. ¿Qué opinas al respecto de la tribulación, Juan? Un momento pues también complicado para el pueblo de Cristo. Sí, sin duda alguna. Bueno, el Señor Jesús dice, yo estaré con ustedes, ¿no? Todos los días hasta el fin del mundo, haciendo referencia también a estos días finales, ¿no? Y bueno, Elena de White, haciendo mención a los días finales, ella dice que Jesús, solamente Jesús puede llevarnos en sus brazos en esos momentos, ¿no? Es evidente y obvio que sin la ayuda de Dios, sin su compañía y constante ayuda, pues el pueblo de Dios no podría sostenerse en pie, ¿no? Pero precisamente en este tiempo de paz, como bien tú lo decías, debemos de prepararnos, mantenernos en comunión con Dios, en oración, en ayuno, en estudio de la Biblia, en la predicación del Evangelio, en activa comunión con Dios, para que cuando lleguen esos momentos, pues nosotros podamos soportar esos momentos, mantenernos en pie en esos momentos, ¿no? Sin esa preparación que es desde hoy, que debe ir de manera exponencial hacia arriba, es decir, estar cada día que pase más cerca de Dios, conocer más de Dios, orar más, ayunar más, estudiar más, trabajar más, es decir, cada día un 1% ir avanzando, ¿no? En dirección hacia arriba, en dirección hacia Dios, y si no, nosotros no nos rendimos de caminar con Dios, por muy difícil que parezca en el momento presente, que ahora mismo no estamos bajo persecución religiosa y aún así cuesta trabajo seguir al Señor, si lo seguimos de cerca y nos mantenemos de cerca, cuando llegue ese momento podremos estar unidos al Señor, ¿no? Porque si llega ese momento y no estamos cerca de Dios, si estamos lejos de Él, evidentemente no podremos subsistir en ese tiempo de angustia, ¿no? Solo el poder divino podrá sostenernos, pero debemos de hoy practicar lo que predicamos, debemos hoy de prepararnos para ese momento, ¿no? Todos los días, es una disciplina constante, continua, es negarse al yo, es el padecer ciertas cosas todos los días con tal de estar cerca de Jesús, y cuando llegue ese momento, Jesús estará a nuestro lado y nos fortalecerá, ¿no? Para ese momento, ¿no? Ya Jesús ahí a sus discípulos les había dicho, no piensen qué es lo que van a decir, ¿no? Cuando sean llevados ante concilios, ante políticos, ante reyes, no hablarán ustedes, sino hablará su Padre que está en ustedes. Entonces, Dios es el que va a actuar por medio de nosotros, a través de nosotros, con nosotros y en nosotros, siempre y cuando nosotros pongamos todo de nuestra parte. Si nosotros no ponemos lo mejor que podemos hacer, Dios no podrá ayudarnos en ese momento, ni ahorita ni en ese momento, ¿no? Hay una gema que me gustaría compartir con ustedes, se encuentra en Maranata, el Señor viene. En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Aquí lo que mencionaba Juan, la preparación constante, el estudio diario, el que nos mantengamos firmes, porque realmente el ser fiel, pues a veces no es fácil. Pero si nosotros tenemos una comunicación constante o nos llegamos a acercar más a nuestro Dios día a día, esos momentos pues no van a ser pues muy sencillos el poder sobrellevarlos cada uno de nosotros. Juan, vamos a pasar a la parte del día de hoy, la parte que habla acerca de la venida del Hijo del Hombre. Una parte en la cual se nos recuerda y que en lo personal es algo muy bonito, que yo me lo imagino y que hay muchas imágenes, muchas ilustraciones referente a ese suceso. ¿Cómo es que va a volver? ¿Cómo es que, pues, él se va a demostrar a todas las naciones, a todos los pueblos,
cómo es que Él va a volver por sus hijos y nos lo hace ver como un regreso glorioso, un momento muy espectacular en el cual va a juntar a todo su pueblo, a todos, a todos. Y ahora sí, nadie va a quedar exento de poder verlo, nadie se va, ahora sí, se le va, no, al igual que algunos sucesos que pueden ya pasar en la televisión, que no todos lo ven, ese suceso va a ser un momento muy bonito, muy maravilloso, un momento en el cual todos estamos esperando. Y esta parte en lo particular me gustó mucho porque me hace ver y me hace recordar que a pesar de todo ese momento en el cual su pueblo estuvo sufriendo, estuvo pasando por momentos muy difíciles, va a llegar el momento en el cual todo ese dolor, en el que todo ese sufrimiento, todas esas pruebas, todo lo que llegamos a pasar, pues va a llegar a su fin. Y todos vamos a poder estar con nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, en el reino que tal vez no lo vimos físico aquí terrenal o no lo vieron los discípulos, pero sí en su reino celestial. Es un pasaje muy bonito que si volvemos a estudiar o repasar el versículo de la semana, pues ahí está el mensaje. Todos lo vamos a ver. Vamos a pasar momentos difíciles, sí, porque la carrera cristiana así es. Van a haber momentos difíciles en nuestra vida, en nuestro día a día, pero realmente el resultado de poder aguantar, por así decirlo, todo eso es muy gratificante. ¿A ti qué es lo que te trae o qué es lo que se viene a tu mente, Juan, cuando te llegan a decir esto, la venida del Hijo de Dios? ¿Cómo es que te llegas a sentir? Sí, me has hecho recordar un pasaje, ¿no?, del apóstol Pablo, donde él dice que lo que sufrimos ahora no es comparable con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, ¿no?, cuando Jesucristo se ha manifestado. Entonces, si el sufrimiento es grande en este caminar cristiano, pues, y si al mismo tiempo la recompensa y la gloria final para los que se mantengan perseverantes hasta el final es todavía mayor, pues no me imagino qué tan grande debería ser esa recompensa, ¿no? Es algo que vale la pena, por lo cual luchar, ¿no? Es algo que si no se compara la gloria con los padecimientos que tenemos ahora, pues me hace a mí creer y pensar que no importa qué tan difícil parezca ahora, siempre valdrá la pena, ¿no? Solo los que lleguen al cielo podrán saber que valió la pena, ¿no? Y yo quiero eso, ¿no? Dice el apóstol, a todos los que buscan honra, gloria e inmortalidad, y yo la busco, así como todos mis hermanos la buscamos. Entonces, es algo que anhelo, es algo que constantemente está enfrente de mí, ¿no? Enfrente de mis pensamientos, de mis motivaciones, aunque por encima de esas motivación de querer ir al cielo, pues como bien decía la lección y como bien comentabas tú, está el amor por Cristo, ¿no? Más allá de la gloria y de la felicidad que habrán en el cielo, está la gratitud hacia la cruz del Calvario, hacia la encarnación de Cristo. Es decir, mi carrera cristiana y la carrera cristiana, como dice la Biblia, debiese nacer de la gratitud y del amor a Cristo, ¿no? Por lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Nosotros, dice la Biblia, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, la cruz del Calvario, la encarnación, el Getsemaní, todos esos eventos, el ayuno en el desierto, todo lo que sufrió Jesús, debiese despertar en nosotros esa profunda gratitud y ese ardiente amor hacia Jesús, ¿no? Y bueno, respecto a la venida de Cristo, bueno, pues despierta en mí como es como cuando estás en una carrera, ¿no? Y estás así como sufriendo y tienes mucha sed, estás cansado, ya no quieres seguir adelante.
pero ves la meta y es como que te anima, ¿no? A seguir, ¿no? Eso es la segunda venida de Cristo, ¿no? El ver la meta y decir, falta un poco más y cuando llegue habrá valido la pena, ¿no? Habrá valido la pena. Entonces, la segunda venida es como ese premio, ese cese del sufrimiento, ¿no? Es algo que se anhela mucho, que se desea mucho, que debiese despertar en nosotros un profundo anhelo por que llegue, ¿no? Algo por lo cual debiésemos orar, y en lo personal es algo por lo cual yo oro casi todos los días, ¿no? En lo personal siempre le digo a Dios, Padre Celestial, te pido que puedas regresar pronto, que puedas ayudarnos a que puedas volver pronto, ¿no? Ayúdanos a trabajar, a cooperar contigo para que tú puedas regresar muy pronto y el dolor y el sufrimiento en mi vida, en la vida de los que me rodean y en la vida del mundo entero, por fin se terminen, ¿no? Es algo por lo cual debiésemos, creo yo, orar y trabajar mucho, ¿no? Ya estás, Joca. Y pues bueno, eso es lo que... Ya, perdón. Es que creo que se acerca una tormenta para acá donde yo estoy y he estado batallando con el internet. Pero bueno, tal vez no te alcancé a escuchar del todo ya ahorita al final, pero creo que todo se centra también en la preparación, como tú lo mencionaste, el estar atentos a cada una de las señales que van a suceder, el siempre mantenernos fieles a Dios. Y bueno, creo que parte de estos repasos sirven para nuestro crecimiento espiritual, sirven para que nosotros podamos seguir estando en contacto con nuestro Dios en una preparación constante, en la cual pues va a haber momentos en los cuales van a querer venir a engañarnos, pero pues como hijos de Dios vamos a estar siempre preparados para esa situación y para todas las que vengan. No sé si ya diste tu último comentario, porque te digo, me perdí, me desconecté a causa de eso, pero la verdad estoy agradecida porque hayas recibido la invitación, porque la hayas aceptado. Te agradezco esta noche porque nos acompañaste y bueno, tal vez podamos hacer una oración, ¿qué te parece? Para finalizar nuestro repaso de esta noche. Claro, claro que sí. Y también te agradezco por la invitación. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad de repasar brevemente tu palabra. Gracias porque nos das una esperanza. Tal vez podemos vivir dice un dicho, Padre Celestial, que podemos vivir sin comida y sin agua cierto tiempo, pero no podemos vivir un segundo solo sin una esperanza. Y si no hubiese esperanza, el sufrimiento y el dolor en esta vida no tendrían ningún sentido, pero gracias a que tú regresarás a darnos vida eterna y felicidad eternas, y porque podremos llevar junto contigo a otras almas perdidas a tus pies a la gloria eterna, es que los sufrimientos y el dolor de esta vida y del peregrinar cristiano cobran sentido. Nuestros sufrimientos tienen sentido porque vendrás y porque llevarás a otros hijos tuyos y a nosotros a la gloria eterna. Permítenos avanzar con paciencia por la senda que tú recorriste. Bendice a cada oyente que estuvo aquí con nosotros, a los que lo verán. Quédate con Iván, con Jocabet, conmigo. Quédate con cada una de nuestras familias. Ayúdanos a prepararnos todos los días, a andar como Enoc anduvo contigo, en amistad íntima contigo todos los días, para que cuando tú puedas regresar, puedas llevarnos en tus brazos por esos momentos difíciles y por fin estar contigo allá en la patria celestial. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Al principio que tú en tus redes pues compartías contenido referente a profecía, igual no sé si quieras compartírnoslas
para que nuestros amigos puedan seguirte también y puedan aprender un poquito más de profecía. Igual, pues bueno, les hacemos la invitación a nuestros amigos para que la siguiente semana nos acompañen, Juan, para que también nos acompañen, ya sea en los comentarios de la transmisión, pues para compartir lo estudiado y que todos podamos seguir creciendo espiritualmente. Que pasen una bonita noche, Dios les bendiga. Por ahí en los comentarios les dejamos las redes de Juan para que también lo sigan. Y bueno, nos quedamos con este canto. Que pasen una bendecida noche. Saludos hasta Navojoa, Juan. Dios te bendiga. Gracias, igualmente.